Seguimos, amigos, en Universidad Somos Todos, hoy conversando con los profesores Riguey Valladares, coordinadora de la Maestría en Gestión de Riesgos Socionaturales del Instituto de Geografía de la ULA, y el profesor Tomás Castrillo, ingeniero geólogo, es director de la Escuela de Geología de nuestra universidad, sobre el arco minero del Orinoco, una alternativa de desarrollo para Venezuela. Y bueno, profesora Riguey, usted quería complementar un poco la idea que traía el profesor con respecto precisamente a dónde se encuentran estos mineros y la forma, pues, cómo están interactuando con la población y con el ambiente, por supuesto. Sí, siempre pensamos que el arco minero se trata de áreas prístinas. Evidentemente tiene ecosistemas muy frágiles, pero han sido deforestados, y no precisamente por la minería. El profesor Carlos Pacheco, en su tesis doctoral, demostró que el mayor porcentaje de la deforestación en esta zona del arco minero ha sido a causa de las actividades agropecuarias, por la agricultura y la ganadería. Evidentemente la minería también está haciendo sus estragos, pero en proporción con relación a las otras actividades económicas es menor. Sobre la pantalla, profesora, ahí está lo que se habla del saqueo en el suelo de Guayana. Hay una serie, digamos, de puntos. Me gustaría que a los televidentes le explicara qué significa, cuál es el valor que aporta esa lámina. Sí, esto es un trabajo que publicó El Nacional, parece, y localiza la minería ilegal. Esta es la distribución para ese momento de la minería ilegal. Creo que estoy hablando de hace más o menos 4 años, de acuerdo a la fuente, que es una fuente periodística realmente. Pero el Estado venezolano no tiene cuantificada qué extensión del territorio nacional está ocupado actualmente por la minería ilegal. En el año 2008, Beatriz Olivos Chacín, que es una investigadora en esta área de minería y ambiente, reportó que en el Estado Bolívar se calculaban entre 60.000 y 80.000 mineros. Eso es en el 2008. Al 2016, ¿de cuántos pudiéramos estar hablando? Podríamos estarnos acercando a las cifras que dice el profesor acá, de unos 200.000 mineros. Pero el Estado venezolano desconoce realmente esta cifra. No hay un censo, digamos, preciso, que además no son todos mineros venezolanos. No. Estamos bastante cerca de los otros países, y es obviamente el caso de los garimpeiros, que fue famoso aquí en la década del 70 y el 80, que todavía me imagino que sigue en ese ambiente, ¿no? Ahora, pareciera que todo lo que hay ahí es una minería ilegal, que además tiene una connotación que quiero complementar tu respuesta, Riguey. Si bien es cierto de que las grandes extensiones han sido deforestadas para hacer agricultura y ganadería, el problema con la minería va mucho más allá de la deforestación, ¿cierto, profesor? Los métodos que se utilizan en la minería son generalmente muy degradantes para el medio ambiente. Claro, porque uno de los problemas que tiene la minería ilegal, o no vamos a decir la minería ilegal, sino la minería esa artesanal que se hace en las orillas de los ríos, es que el minero va desarrollando una cultura de utilización y traslado. Es decir, hay una zona, se colocan allí 50, 100 mineros. Si esa zona deja de producir relativamente buena ganancia, entonces se trasladan y van en orden, vamos a decirlo, ascendente, siguiendo los cursos de los ríos. Si fuese ese campusino que decíamos, que trabajaba, por ejemplo, ahí tenemos en la gráfica, esa es una zona que ha sido devastada, arrasada. Vean que ahí hay problemas de colmatación de ríos, puesto que todo ese material que es lixiviado, que es lavado, que es traído desde las laderas, pues se lleva hasta los ríos y los ríos van arrastrando. Por ejemplo, para que tengan una idea de la magnitud, vean ese socavón, todo ese hueco que se ve allí, vean los mineros, vean la escala entre el tamaño de lo que significa un hombre, el que está abajo y el que está arriba, y hay una altura aproximadamente como de 10 metros. Entonces, imagínense la cantidad de material que se remueve, y todo ese material removido va a los ríos. Entonces, ese es uno de los impactos inmediatos.
Pero hay otro. El problema de la minería ilegal es que utiliza mucho el mercurio como elemento amalgamante del oro. Y ese mercurio es un elemento que no es degradable y es altamente contaminante. Entonces, todo ese elemento que está vinculado a esa actividad tiene un alto impacto desde el punto de vista de lo que significa la afectación, sobre todo de ríos y quebradas. Nosotros vemos, por ejemplo, en algunos casos, ríos como el Yuruari, todos estos ríos que ya prácticamente son ríos de una sedimentación muy alta. ¿Por qué? Porque durante años y años han sido afectados por este tipo de minería, ¿no? Hay una preocupación, dime, Rigay. Yo quisiera agregar algo. Cuando los venezolanos pensamos en minería, pensamos en este tipo de minería ilegal. Entonces, inmediatamente la matriz de opinión es negativa hacia la minería, porque esto es una minería no controlada, es una minería no planificada, no responde a ningún proceso de control ambiental. Entonces, esto es lo que maneja, la información que maneja la mayor parte de la gente que se opone a la minería. Nosotros conocemos pocas lecciones de buenas prácticas en minería. Entonces, lo que se ha generalizado de la minería es la minería ilegal. Esto no siempre es así. La minería legal responde a un proceso planificado de exploración en una primera fase y de explotación. A partir de los procesos de exploración se diseñan los planes de mina y los cierres de mina. Estos proyectos de explotación tienen que presentar un estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental, que en este caso es el Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Estos estudios de impacto ambiental tienen que plantear cuáles son las medidas mitigantes o preventivas o correctivas que se deben implementar en los daños causados. Entonces, hacia allá es donde tenemos que ir, a una minería planificada y responsable. Una minería, no sé si el término es correcto, pero de primer mundo, donde los controles se hagan evidentes y los estudios de impacto ambiental se han hecho de manera independiente. Como bien decía José Tomás, en las universidades venezolanas, en especial la Universidad de los Andes, que es una universidad ambiental, tiene el Instituto de Geografía, la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, el CIDIAD, la Facultad de Ingeniería en la parte geológica y en la parte de química, la Facultad de Ciencia en todo lo que son análisis de contaminantes, análisis de agua, que pudieran cooperar con el gobierno nacional para que se realicen los estudios de impacto ambiental y aquella área que ha sido afectada pueda ser recuperada lo más que se pueda en el futuro. Ahora, cuando hablamos de la minería, como bien decía Rigay, José Tomás, hablamos de la minería ilegal, de estas cosas que están ahí, ¿no? Pero la realidad es que la zona de Guayana ha sido explotada por el Estado venezolano. Así es. O sea, ahí están las grandes empresas del Estado. ¿Las empresas del Estado también han sido depredantes o depredadores del medio ambiente o se han comportado como una empresa que defiende, digamos, el patrimonio nacional y todas sus operaciones han estado ajustadas a lo que la ley permite? Pero mira, normalmente, y eso hay que establecerlo como premisa porque es así, la minería, sea minería a gran escala, minería a mediana escala, minería artesanal, es incompatible con el medio ambiente. Porque para los efectos extractivos de explotación es necesario afectar superficies. Y esas superficies, por lo general, ¿verdad?, son superficies, vamos a decirlo, aisladas, donde hay zonas boscosas. Y una de las características que tiene ese ecosistema es que es muy frágil. Es frágil, sí, es difícil uno ve, por ejemplo, en esa zona árboles que tienen más de 30, 40 metros. Pero si ve las raíces, no pasan de medio metro. Sí, son muy superficiales. Entonces, ese tipo de detalle es muy característico, porque cuando uno ve que se deforestan grandes áreas, ¿verdad?, o no digamos grandes áreas, sino 1.000, 2.000, 4.000 hectáreas para los efectos de instalación de un proyecto minero,
Bueno, esa zona prácticamente desde el punto de vista forestal es irrecuperable. No se puede recuperar. Entonces lo que hay que buscar, y eso creo yo que es la visión que debe manejarse, es una situación, o llegar a una situación de equilibrio hasta donde se pueda. Es decir, si se va a establecer un proyecto de desarrollo minero, debe tratarse que todas las variables, en la medida de lo posible, sean controladas. Muy bien. ¿Eso qué significa? Y aquí retomo un poquito el comentario que tú hacías, que es necesario, porque quienes realmente tienen la capacidad académica, técnica, científica, para realizar una labor de seguimiento detallado, de evaluación precisa de todo lo que puede significar un desarrollo minero, desde su concepción inicial, desde el punto de vista de lo que es la fase exploratoria, hasta su concepción final, que es la extracción y explotación del mineral como tal, son las universidades. Entonces, nosotros aquí en la Universidad de los Andes tenemos toda la potencialidad para involucrarnos de manera directa. Yo aquí la propuesta que pienso hacer o que trato de plantear es que la universidad se involucre de manera directa, aprovechando una característica que es muy buena, que en esta oportunidad no se trata de una concesión a una empresa extranjera transnacional. Se trata de una empresa mixta sí, donde el Estado venezolano es responsable, porque el Estado venezolano, según el decreto, tiene entre el 51 y el 55% de cada empresa. El socio mayoritario. El socio mayoritario. Entonces, si el Estado es responsable, nosotros como institución, la universidad, pudiéramos exigirle y plantearle de manera precisa y concreta al Estado que sean las universidades que se encarguen, por ejemplo, de hacer los estudios de impacto ambiental, que sean estudios de impacto ambiental rigurosos, que cumplan con todas las expectativas desde el punto de vista de afectación, porque hay algo muy importante, que la actividad minera en otros países funciona relativamente bien. Nosotros tenemos países como Sudáfrica, como Australia, como Canadá, donde la minería es una actividad una actividad económica más y sustentable, algo que es perfectamente y puede colaborar de manera fehaciente al desarrollo del país. Ahora, lo que no puede ocurrir es que nosotros se haga todo esto y al final, pues, por cuestiones, y un poquito lo que tú planteabas en tu pregunta, que el Estado tiene, por ejemplo, Ferrominera, tiene Bauxibén y tiene Minervé. Pero, por ejemplo, el Cerro Bolívar, bueno, quedó devastado. Sí, bueno, esa es un poco la reflexión, José Tomás. Que entonces, eso es lo que tenemos que ver. La artesanal cumpla con algunas cosas y probablemente las mismas empresas nuestras no lo estén haciendo. Así es. De todas maneras, tocaste un punto que es fundamental. O sea, esto tiene una importancia y está en el tapete a nivel nacional, profesora, porque significa que de ahí van a sacarse recursos importantes que van a apoyar la economía nacional. O sea, ¿cuál es la dimensión desde el punto de vista económico de la importancia de desarrollar un proyecto minero serio en esa área? Claro, y que si realmente es viable para la entrega, la llegada de recursos, ¿no? Porque una cosa puede ser un proyecto y otra cosa que sea realizable. Mire, este conflicto es multifactorial y hay que analizarse desde diferentes perspectivas. Por eso, desde la unidad de posgrado del Instituto de Geografía estamos coordinando la realización de unos foros para analizar este conflicto minero. Entonces, lo hemos tratado de ver desde varias aristas, porque hay que escuchar al ambientalista, al indigenista, al que apoya a la parte económica, ¿sí? ¿Y qué vemos? Uno de los conflictos, para retomar un poco lo de la minería ilegal, el primer conflicto que tiene el arco minero es que eso está lleno de minería ilegal. Y eso es gente armada. Entonces, la Fraser Institute, un instituto canadiense, hizo una entrevista a grandes inversionistas en todo el mundo en el tema minero, y la última encuesta que revisé fue la del año 2015. Y ellos decían que de 200 países que revisaron, Venezuela estaba número 200
Bueno, eso ha sido ya una constante. Ajá, el último, porque las políticas no estaban claras para invertir por esta cuestión de la repatriación de los capitales. Entonces, en este momento las autoridades nacionales se encuentran revisando este tema para atraer inversiones, ¿no? Pero la ilegalidad y el no tener seguridad jurídica en esa zona atenta un poco contra eso. ¿El Estado ha hecho algún cálculo? Tenemos un presupuesto nacional en torno a una masa monetaria, ¿no? Un Producto Interno Bruto. ¿Cuánto de ese Producto Interno Bruto pudiera ser generado en un futuro? ¿Hay algún estudio serio sobre esto? Sí, mira, yo, en mi tesis doctoral estoy trabajando, haciendo una revisión del aporte de la minería desde el año 70 al 2014. Y realmente la variación de la minería ha sido desde el 0,82% de la contribución del Producto Interno Bruto al 0,42% del gobierno. Completamente siempre ha sido menos de 1%. Pero países como Chile, Perú, que dependen de sus commodities. Entonces tienen un 5%, entre el 5 y el 6% de la contribución de la minería al Producto Interno Bruto. O sea, nosotros tenemos recursos minerales como para llegar a ese porcentaje. Pero es una decisión de país, es una decisión de los venezolanos si deseamos impulsar esto. ¿Por qué? Porque hay gente que está opuesta totalmente al extractivismo. ¿Por qué? Porque estos recursos económicos que obtengamos estos minerales deben de invertirse, como lo que se pretendía hacer con la renta petrolera. Y lamentablemente no se hizo. Esa no es la en esta misma revisión que estuve haciendo, revisé los precios del barril del petróleo y antes del año 2000 el precio del barril de petróleo siempre estuvo a menos de $20 por barril. A partir del año 2000 el barril de petróleo se incrementó de una manera que superó los $100 por barril y sin embargo no tenemos un aparato industrial fuerte que satisfaga nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿quién garantiza que esta inversión minera y lo que produzca realmente va a ser invertido adecuadamente? Esa es una buena pregunta que deberíamos dejarle a la gente del gobierno que se la conteste al pueblo, porque yo recuerdo que si la gran premisa del desarrollo petrolero, sobre todo en el Zulia, era de que esa riqueza se iba a invertir allá, y luego veíamos como ciudades como Ciudad Ojeda, Cabima y los pueblos del sur del lago, pues en realidad recibieron poco, entre comillas, de esa renta petrolera. Se nos está acabando el programa extremadamente interesante, y quisiera dejarte una pregunta para que cerremos este programa. ¿Qué alternativas tiene el país para emprender un desarrollo responsable a nivel minero? O sea, ¿qué es lo que se debería hacer? Porque está la confrontación, como dice Rigay, de que mucha gente se opone a que extraigan los minerales porque se hacen de una manera inadecuada, no se recupera el terreno. ¿Cuál sería el punto de equilibrio, el punto de balance para que el país pudiera tener un plan minero que no solamente se ocupara de la zona del arco minero, sino del resto del país? Sí. Bueno, justamente ese planteamiento era lo que tratábamos de establecer al inicio, cuando iniciamos esta conversación, porque la característica esencial de lo que es el arco minero como tal, no representa sino un tercio de lo que es la extensión de la Guayana venezolana. Para que tengamos una idea, en el arco minero, por ejemplo, en extensión es más grande que Portugal. Los 112.000 kilómetros cuadrados del arco minero es más grande que Cuba, es más grande que El Salvador, que es un país. Entonces, lo que debe hacerse, porque ya esos estudios están realizados. Nosotros trabajamos en los años 80 con la CBG Técnica Minera, con Tecmin, y realizamos el proyecto de inventario de los recursos naturales. Se hizo una cartografía geológica, geomorfológica, de vegetación, suelo, flora y fauna, de todo lo que es la Guayana venezolana, desde el delta hasta el estado Amazonas. Y te digo, la cantidad de recursos que hay allí son verdaderamente importantes. Es importante. Mira, cuando se habla de 7.000 toneladas de oro, yo no diría que en este momento están certificadas y probadas, pero son reservas probables.
Entonces, todo ese potencial que está allí, hablamos de hierro, hablamos de bauxita, hablamos de manganeso, hablamos de caolín, hablamos de coltán, hablamos de diamante, realmente es una riqueza importante. Lo que no podemos caer es en entramparnos en que eso no puede ser tocado y que solamente le podemos dar una visión contemplativa. Lo que hay que tratar es de buscar lo que se hace en todos los países del mundo que han desarrollado la minería, una situación de equilibrio, eso sí, con un seguimiento riguroso y una aplicación estricta de la ley. Eso es todo lo que hay que hacer. Todo tiene que ser hecho dentro del imperio de la ley, nada fuera de ello. Sí. Profesores, ha sido un placer compartir con ustedes dos, con Riguey Valladares y con José Tomás Castrillo, sobre un tema de mucha importancia e impacto nacional que tiene que ver con la situación del arco minero del Orinoco, que sin duda va a traer muchísimo que hablar en momentos en los cuales los bajos precios del petróleo estimulan sobre todo a las clases políticas en los países a desarrollar otra fuente de ingreso, en este caso en un país como Venezuela, que está sufriendo una crisis económica muy severa. Vamos a despedirnos hasta aquí en este segmento, vamos a una pausa y regresamos un par de minutos. Quédense con nosotros y agradecido con nuestros invitados del día de hoy. Ya volvemos.